Antes de contestar esta pregunta debemos de tener muy claro qué significa el término crisis parcial y qué significa el término crisis generalizada. A diferencia de lo que piensa mucha gente, una crisis parcial no es en la que se conserva la conciencia y una crisis generalizada en la que se pierde la conciencia. Esa no es la diferencia fundamental entre una crisis parcial y una crisis generalizada. La diferencia fundamental entre una crisis parcial y una generalizada es una cuestión topográfica, es decir, en la crisis parcial el inicio de la crisis es un inicio focal. ¿Qué quiere decir un inicio focal? La activación neuronal se produce en un punto concreto de la corteza. En cambio, en la crisis generalizada, el inicio es simultáneo en todo el cerebro. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre parcial y generalizada es el lugar de inicio. Un inicio focal en la crisis parcial y un inicio generalizado, como su propio nombre indica, en la crisis generalizada. Dentro de las crisis parciales podemos subdividirlas en dos grupos: la crisis parcial simple y la crisis parcial compleja. Aquí sí que la diferencia fundamental es la pérdida de conciencia. En la crisis parcial simple se mantiene la conciencia, mientras que en la crisis parcial compleja se pierde la conciencia. Tenemos que diferenciarlas, por lo tanto, estas crisis parciales de las crisis generalizadas. Hay muchos tipos de crisis generalizadas. Solo quiero que mantengáis especial atención a la crisis de ausencia. La crisis de ausencia no es una crisis con mucho componente motor, es una crisis con algún automatismo, con parpadeo, y se produce en niños generalmente de la edad de los 3 a los 10 años. Y es una crisis generalizada, es una epilepsia generalizada. Por tanto, crisis parcial, crisis generalizada. ¿Cuándo hablamos de crisis parcial secundariamente generalizada? Hablamos de crisis parcial secundariamente generalizada cuando el inicio es focal, es una crisis parcial, y a lo largo de la crisis se produce generalización y todo el cerebro empieza con una descarga neuronal simultánea después de un inicio focal. ¿Cuál sería una crisis parcial simple típica? Movimientos clónicos en una mano. Estos movimientos clónicos en una mano, sin pérdida de conciencia, podría ser una crisis parcial simple. Si esos movimientos clónicos los asociamos a pérdida de conciencia, mirada perdida, chupeteo, toqueteo, estaremos hablando de una crisis parcial compleja. Estamos ya en disposición de responder a la pregunta. Nos preguntan qué no es cierto acerca de las crisis parciales complejas. La respuesta número 1 dicen que tiene un inicio focal. Sí, por definición, la crisis parcial compleja, como su propio nombre indica, parcial, tiene un inicio focal. La sensación epigástrica ascendente suele orientar hacia inicio en el lóbulo temporal medial. Correcto, correcto. Una crisis que se inicia con una sensación de que algo sube por el estómago, es muy probable que tenga su inicio en el lóbulo temporal. La respuesta número 3, no se acompañan de pérdida de conciencia. Rotundamente falso. Como hemos visto antes, la diferencia entre una crisis parcial simple y una crisis parcial compleja es la pérdida de conciencia. Se pierde la conciencia en la parcial compleja y no se pierde en la parcial simple. Por lo tanto, sí, preservar la conciencia, no estaremos hablando de una crisis parcial compleja, sino de una crisis parcial simple. Por lo tanto, la tercera es la falsa. La cuarta y la quinta suelen presentar por crítico y suelen presentar automatismos. Sí, son características bastante típicas de las crisis parciales complejas.